¿Alguna vez te preguntaste si el turismo en Argentina tiene posibilidades aún no aprovechadas? Nosotros sí, pero en este caso vamos a centrarnos en la provincia de Entre Ríos, exactamente en el corredor del río Uruguay, ya que es el lugar que visitaremos. Somos los alumnos de tercer año AS del Colegio León 13 y en esta oportunidad vamos a averiguar si el turismo entrerriano tiene posibilidades aún no aprovechadas. Viajaremos por diferentes lugares, como por ejemplo el Palacio San José, Liebig y Federación, y finalmente daremos nuestra conclusión. Pero antes de viajar debemos explicar qué es el turismo. Se puede definir el turismo como el conjunto de acciones que realiza una persona mientras viaja a un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo menor al de un año. Existen muchos tipos de turismo, pero los más conocidos son el internacional y el local. Además, el turismo en los últimos años creció muchísimo como actividad económica y genera mucha ganancia para la región. Así que, ya contado todo esto, empecemos nuestro viaje. Acabamos de llegar a la provincia de Entre Ríos. El primer lugar que visitaremos es el Palacio San José, un lugar con mucha historia y muchos recuerdos, que en su momento fue muy importante para la Argentina. Le vamos a contar la historia de este gran palacio, así que empecemos. El Palacio San José fue la residencia del primer presidente constitucional de la Argentina y gobernador de la provincia de Entre Ríos, general Justo José Urquiza. La obra demandó 9 años de trabajos, entre 1848 y 1857. En esta magnífica construcción, en su planta principal tiene 38 habitaciones de gran tamaño, dispuestas alrededor de 2 hermosos patios. Tiene además dependencia de servicio, una capilla, cocheras y una pulpería. Tuvo novedades increíbles para esa época. Por ejemplo, fue la primera casa de la Argentina con agua corriente. Se desarrollaron eventos históricos sumamente importantes para la naciente República Argentina. Allí vivió y murió el general Urquiza. Tuvo 2 grandes visitas, como la de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. También ahí ocurrió el 11 de abril de 1870 su asesinato. El dormitorio donde ocurrió el asesinato fue transformado posteriormente por su esposa en un oratorio. El 24 de agosto de 1994, en el Parque del Palacio, los convencionales juraron una nueva Constitución Nacional Argentina. Ahora, ya que conocemos gran parte de la historia del Palacio San José, vamos a entrevistar a un guía de turismo que nos brindará información sobre el turismo de este lugar. Hoy en día sí, es el segundo museo más visitado de todo el país. Primero está el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires y después sigue en estadística este museo. Tanto de todo tipo de visitantes, desde estudiantes hasta gente mayor, o sea, de todo tipo. Y todo el año hay visitantes. Quizás sí, hay días en pleno invierno que vienen 2 personas o 10, pero llega a haber hasta 3.000 visitantes a veces por fin de semana. Tiene sus épocas, pero es el segundo museo más visitado. Comúnmente todo el año, la época de auge de los visitantes es después de las vacaciones de invierno, es cuando empiezan a venir mucha más gente, principalmente excursiones de estudiantes de distintas partes del país. Sí, creo que sí, principalmente porque estos últimos tiempos se han llevado a cabo algunos trabajos alrededor del Parque del Lago, unas experiencias arqueológicas que surgieron de parte de la Dirección Nacional de Patrimonio y de Museos, que busca rescatar aquellos paredones que le habían constituido el lago y revalorizar algunas cuestiones del parque mismo que rodeaba, como por ejemplo la estructura de las veredas, como también la estructura del templete, que han sido halladas y hoy en día se encuentran expuestas para aumentar un poco más el recorrido de la casa y no limitarlo solamente a la residencia y a sus jardines, sino limitarlo un poco más hacia el Parque del Lago, en todo su derredor, como también las estructuras que estaban presentes en aquella época. Gracias a esta entrevista nos quedamos con que el palacio tiene posibilidades de turismo aún no aprovechadas, como por ejemplo el lago, que traería más turismo al palacio. Ahora viajaremos al pueblo Liebig para seguir intentando responder nuestra pregunta. Luego de visitar el Palacio San José, acabamos de llegar al pueblo Liebig, un pueblo muy chico y con pocas personas, pero con una gran historia, y se la contaremos a continuación. La historia de lo que hoy conocemos como el pueblo de Liebig se remonta al último cuarto del siglo XIX, poco después del que el general Urquiza fundara Villa Colón.
Un pequeño saladero, propiedad del señor Apolinario Benítez, originaba por entonces a su alrededor un poblado precario que se convertiría en precursor de la localidad. Sin embargo, el verdadero impulso del asentamiento llegará a raíz de un descubrimiento que revolucionaría el mercado cárnico. Capitales ingleses llegarían hasta este rincón entrerriano para fundar la Liebig Stock of Meat Company Limited. Luego, en 1903, el saladero O'Connor sería comprado a la Sociedad Argentina de Carnes, cambiándose su nombre por el de Fábrica Colón, e iniciándose allí la producción de extracto de carne y corned beef. El momento de mayor auge comercial y económico para la empresa se daría en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran demanda de alimentos existente en los países centrales y a la producción local de carne en conserva que se embarcaba a Gran Bretaña directamente desde el puerto instalado sobre el río Uruguay. Pero acabado el conflicto bélico, las modificaciones de la legislación de la Unión Europea, los cambios tecnológicos y los nuevos gustos del mercado impulsarían la decadencia del producto. Por este motivo, en 1970, la fábrica cerraría por un año para luego abrir nuevamente bajo la firma Fricosa. Sin embargo, sería vendida a la firma Vicental, que alimentaría a 2.500 familias y luego a menos de 100, hasta que sus importantes instalaciones acabaran desmanteladas y vendidas. Liebig, estructurada de sus orígenes en torno al frigorífico, pasaría a depender de su atractivo como producto turístico, erigiéndose así incluso frente a la plaza un monumento a la lata de corned beef como símbolo del pueblo. Ya conocemos la historia de este pequeño pueblo. Ahora vamos a buscar personas que nos hablen del turismo y así nos seguirán guiando hacia una respuesta. Sí, cómo no. Acá han venido hasta extranjeros. Acá tenemos muchas visitas, especialmente muchos que vienen de Europa. Porque como esta fue una empresa extranjera, pues inglesa, capitales ingleses, cerebro alemán. Hemos tenido la suerte de tener hasta hace poco nietos y bisnietos de lo que fue la empresa Liebig y también del químico alemán que es el que inventa la fórmula Liebig. Acá el turismo, lo que te podemos decir que es la única fuente de trabajo que tenemos ahora. Porque al cerrar la empresa más importante que había en el departamento, no nos queda otra que dedicarnos al turismo. Porque gracias a esta empresa que no contaminó las playas, podemos tener turismo. Ya hay más de 100 casas para alquilar, casas, bungalows, departamentos, 2 hoteles, 3 restaurantes y 2 cabañas. Un feriado largo o un fin de semana tenés que pedir con anticipación alojamiento, porque no solo en Liebig, en todo el departamento te quedas sin alojamiento. Hasta los campings se ha usado el parque acá de Santa Rita para acampar, porque ya todos los lugares tienen sus buenos baños privados, porque el camping resulta chico para los feriados largos. Y la hotelería y todo también. Sí, cómo no. Le hace falta mucho a Liebig. Pero gracias a Dios ahora vamos a tener el asfalto. Con el asfalto, ¿qué va a pasar? El asfalto va a traer más turismo y más gente para tener interés de edificar acá algo para el turismo. Que todavía hace falta muchas cosas, pero nos faltaban buenos caminos, que lo vamos a tener, si Dios quiere, para fin de año. Se termina el asfalto principal, luego se va a hacer el otro. Pero el principal ya va a acarrear mucho más turismo. Y tenemos que prepararnos para eso. Cosas como que... Y en primer lugar acá lo que hace falta más es hotelería. Sí. Más hoteles, porque hay gente que no le gusta casar familia y quiere hotel. Y de los 2 hoteles que tenemos son pequeños para la cantidad de gente que viene. Y también ampliar un poco más nuestra playa. Que tenemos lugares fabulosos más arriba que no está prácticamente preparado para playa, y eso formamos ahora una comisión del patrimonio y turismo que estamos luchando, que ya gracias a eso se declaró pueblo histórico, y ahora vamos por los arreglos de estas playas. Luego de escuchar a todas estas personas, sacamos la conclusión de que en Liebig no hay posibilidades aún no aprovechadas, ya que todas sus posibilidades están explotadas al máximo. Ahora viajaremos al pueblo de la nueva federación para intentar seguir respondiendo nuestra pregunta.
Ya visitamos el Palacio San José y el pueblo Lievi. Ahora nos queda por visitar el tercer y último lugar, que es el pueblo de la Nueva Federación. Es un lugar bastante grande y muy lindo, pero con una triste historia, y se la vamos a contar. El pueblo de la Nueva Federación se encuentra en el margen derecho del río Uruguay, a orillas del embalse formado por la represa de Salto Grande. La ciudad tuvo varias ubicaciones. La primera fue en 1777, con el nombre de Mandisoví. Su fundador fue Juan de San Martín. Mandisoví se encontraba más hacia el oeste del actual emplazamiento. En 1847 la población fue trasladada a orilla del río Uruguay, y en tiempo de Justo José de Urquiza recibió su nombre actual. Debido a los rápidos en el río Uruguay, que se encontraban al sur de la ciudad, llamado Salto Grande, la vía hídrica no era navegable. A fines de la década de 1970, el 82% de la población de la ciudad tuvo que ser trasladada a unos pocos kilómetros hacia el noreste al ser anegados de sus terrenos por la construcción de la represa de Salto Grande, y se construyó su canal sobre el emplazamiento, inaugurado el 26 de marzo de 1979. Antes del llenado de la represa, se demolió el viejo pueblo, quedando solamente algunos barrios periféricos que se encontraban en una zona más alta. En la actualidad, es una ciudad con crecimiento gracias a su principal fuente de ingreso, que es el turismo termal. Hoy en día está entre las primeras en recepción de turistas a nivel provincial. Ya conocemos la historia de este pueblo. Vamos a entrevistar a una actriz y un habitante del pueblo y ellos nos brindarán información sobre el turismo. La verdad que te diría que lo que el agua lo llevó, el agua nos trajo, porque nos trajo un gran progreso, porque ahora vivimos del turismo. Y siempre hay gente de todos lados y es muy reconfortable también trabajar acá, con mucha gente y turismo. El turismo lo aprovechamos al máximo, porque como te dije que de esto estamos viviendo, el turismo. Sí, eso es lo que decía. Yo creo que sí, hay muchísimas cosas por hacer acá, muchísimas. A nivel cultural, turístico, cultural. A nivel cultural muchísimo, recuperación de cosas que todavía quedan en la vieja, de edificios que quedan de la vieja ciudad y que por ahí se pueden recuperar. Y recuperar la historia que se está haciendo, pero que falta mucho todavía, y bueno, muchos espacios culturales que tampoco tenemos pocos, y después todo lo que tenga que ver con lo comercial. No, es muy chico todavía Federación, pero bueno, está creciendo, ahora con el parque acuático que se va a inaugurar dentro de poco, así que el año que viene, cuando vengan, va a haber toboganes y todo eso. Va a estar buenísimo. Teniendo en cuenta todos los lugares que fuimos visitando, llegamos a la conclusión de que tanto en Federación como en el Palacio San José existen posibilidades turísticas aún no aprovechadas. Como por ejemplo, en Federación se podría fomentar más el turismo joven y en el caso del Palacio San José se podría fomentar más el turismo recreativo. En cambio, en Lievi creemos que a pesar de sus intentos de atraer al turismo, no tienen posibilidades concretas de conseguir su objetivo. Con esto respondimos a nuestra pregunta y esperemos que les haya agradado tanto como a nosotros. Gracias por escucharnos.